Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar hablando de un mundo en protesta, un mundo convulsionado del que tenemos que hablar después de la guerra y todo el aliento tan extraño que le siguen dando a Ucrania para que se mantenga en una guerra que se parece un suicidio. Pero ese es otro tema. De lo que queremos hablar en principio es de un mundo que protesta y que nos sirve para entender también lo que pasa en la aldea local. Vamos a dar comienzo por París y las protestas contra el racismo y el accionar policial. Este es un mundo en ebullición, como dice el Graf, con enormes problemas de toda naturaleza, pero este es quizás de los más significativos. Todo lo migrante, todo lo que tiene que ver con el racismo, con la xenofobia. Es espantoso lo que sucede en muchos aspectos y estas imágenes están diciéndonos claramente de un mundo que no puede más frente a esa manifestación constante de racismo, y ahí están los que más lo padecen. Y por supuesto aquellos que tienen que enfrentarse con una policía solamente entrenada para reprimir. Miren ustedes ahora, dando un salto, cruzando los Pirineos, lo que sucede en España, donde también tenemos protestas, en estos casos distintos, los transportistas, porque en España empieza a faltar de todo. Acompáñennos. Se cumple ya una semana desde que los transportistas convocasen un paro por la subida del precio de los carburantes. Este lunes han vuelto a salir a las calles en todas las comunidades españolas. Que no podemos seguir, que no, nos cuesta el dinero salir a trabajar, para que nos cueste el dinero salir a trabajar nos quedamos parados. Hoy a las 7 de la mañana nos hemos quedado ya sin combustible y hemos tenido que cerrar. Pues habrá que ir a buscar otra, a otro sitio, porque la gasolina hace falta ahora. Es que no me lo creo que no haya diésel. No se puede seguir así, la verdad. Estas son las consecuencias inmediatas que tiene la guerra, pero miren ustedes lo que está sucediendo también por lo que provoca la guerra en Ucrania con quienes trabajan en el campo en España. Están protestando masivamente, miren ustedes lo que es esta manifestación, porque los precios se le fueron para arriba, pero las ganancias son mínimas porque están exportando muy poco, están en enormes problemas y en consecuencia salieron a protestar por las calles de Madrid, algo que es al revés de lo que sucede en la Argentina. Aquí se protesta porque se gana demasiado, entonces se quejan de lleno, allá se quejan porque están padeciendo una situación completamente distinta en la cual verdaderamente están muy complicados. Toda Europa está así, ¿eh? Si usted echa un vistazo a lo que sucede en España, se queda asombrado de lo que allí tenemos. Pero mire Hungría, observe a los docentes también entregando su manifestación por las calles de Budapest, tratando de hacer entender que están en una situación en la que no pueden más, porque se les ha venido encima el mundo. Con una necesidad urgente de mejores salarios, de mejores oportunidades de trabajo, que le quiten las horas a aquellas que aparecieron con la pandemia. Ahora ellos pretenden que sean quitadas y entonces ahí tenemos esa multitud manifestándose en protesta. Pero vengamos por un momento a Perú, después volvemos a Europa. En Perú también, las protestas en este caso tienen que ver con un personaje central de lo que llamamos la corrupción latinoamericana, es Fujimori. Fujimori fue puesto en libertad y muchísimos peruanos han salido a reclamarlo de esta manera. Indignación y división en Perú por la próxima excarcelación del expresidente Alberto Fujimori tras un fallo del Constitucional. Este fin de semana centenares de peruanos marcharon por las calles de Lima bajo el lema "Indulto es insulto". Secuestró periodistas, que mató gente inocente, niños, mujeres esterilizadas. Ese señor cometió muchos crímenes y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. El gobierno de Pedro Castillo también ha mostrado su rechazo y ha dicho que acudirá a organismos internacionales. A nosotros les estamos dando apenas una muestra de ese mundo que se queja de tantos males que deben padecer. Volvemos a Europa para presentar en Italia a los científicos que fueron convocados, que fueron llamados en los tiempos en que hacían falta vacunas y trabajadores que supieran de ciencia, pero que ahora son dejados de lado, como ocurre con los enfermeros que fueron convocados en la Argentina y que ahora, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ya superada la etapa más trágica de la pandemia, también son abandonados. Italia se moviliza contra los recortes en ciencia y tecnología.
tecnología, parece mentira. Aquí, en cambio, la situación de los científicos es completamente distinta, pero no la de los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires, a los que vamos a mostrar a continuación, porque tienen mucho para decir. Mañana van a hacer un paro y se van a movilizar por mejoras salariales y por reconocimiento profesional. Tras anunciar un cese de tareas de 24 horas, el personal de salud agrupado en la Asociación de Licenciados en Enfermería se van a manifestar contra los salarios de miseria y van a exigir que se reconozca a la enfermería como una actividad profesional. Es que parece mentira, es una verdadera estafa moral y ética que los enfermeros no sean reconocidos como profesionales de la actividad sanitaria. Pero todo tiene que ver con un capitalismo que se ha llevado todo por delante, al que Cristina Fernández de Kirchner, creo que con razón en su momento, hace unos años, llamó el anarcocapitalismo. Si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda, de Carlos Marx, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo? Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Van cayendo los liderazgos y además, permítanme, desde la política, no ya desde la empresa, se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia, porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. Ustedes piensen, no en términos de 2 o 3 años, piensen en términos de evolución histórica de la humanidad, lo que ha pasado cada vez que el pueblo no ha podido comer. Europa también tiene una historia en esto, de cómo surgen gobiernos totalitarios en medio de crisis económicas insolubles y que no pueden resolverse. Aquello que soñaba Alfonsín y que se hizo realidad a comienzos de este siglo en la Argentina, con la democracia se educa, se come, y todo lo que tiene que derivar para el mínimo bienestar de la población. Lo que estaba señalando, y ya hace unos cuantos años de esto, Cristina Fernández de Kirchner, es una especie de diagnóstico de lo que ahora mismo está sucediendo. No se puede más con el capitalismo. Es una salvajada, pero además se cometen errores tremendos, porque en algunos países, justamente, si se depende del consumo para mantener el capitalismo, no del consumismo, no del consumo de las clases adineradas y poderosas, no, del consumo de los bienes esenciales, comprar carne, comprar alimentos, tener para vestirse, tener los útiles escolares para los chicos, tener un calzado para mandarlos al colegio. De eso se trata cuando hablamos de consumo, que para mí es una expresión completamente distinta a la de consumismo, que es aquello que se consume porque sí, tener 70 pares de zapatos, no los 2 o 3 pares de zapatos que son necesarios en cada una de las personas que más o menos cuentan con una posición económica en la cual por lo menos pueden respirar. Esto es lo que mencionaba Cristina Fernández de Kirchner. Y a propósito de ella, hay que decir, para después entrar a los temas del campo y de la guerra, 2 hechos sumamente preocupantes y uno de ellos más que doloroso, que se ha presentado como querellante por lo que fueron las pedradas del otro día en el Congreso, el ataque que sufrió personalmente porque se dirigieron con estas piedras a las ventanas de las oficinas de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto no solamente es injusto, ahí están los datos que se daban, cómo los agresores arrojaron las bombas de pintura, etcétera. Hay muchos elementos que a uno lo llevan a pensar que tendría que saberse un poco más. ¿Por qué siempre se demoran, por lo general, este tipo de investigaciones, por lo menos en una cantidad muy grande, muy alta de casos? Tenemos el ejemplo del asesinato del joven rugbyer, el hombre de 42 años,
todavía en plenísima actividad, que fuera asesinado en París, el ex Javier Aramburu. Rápidamente ya hay una mujer detenida y ya saben quiénes son los autores posiblemente materiales del episodio. Aquí no se puede saber quiénes tiraron las piedras, no todavía. Hay una cierta lentitud y esperamos que se pueda salir de esto. Y mientras tanto, como decíamos, Cristina Fernández se presenta como querellante. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver enseguida con todo lo que tiene que ver con el campo, la enorme discusión que tenemos en ese tema y también con la muy dolorosa guerra de Ucrania. En 2 minutos, 3 minutos, estamos con ustedes. Cosecha para pocos, dólares muchísimos para pocos y muy escasa distribución. De esa manera no hay país, no hay nación, no hay el mínimo equilibrio, ya la desigualdad se profundiza. Lo que importa en este tramo de nuestro programa es entender, ayudarnos unos y otros para comprender qué es lo que pasa, porque de esa manera, por lo menos con la lucidez, podemos luchar, confrontar con esa realidad que nos tiran encima, esos pocos que todo lo dominan, esas pocas cerealeras, por ejemplo, 8 o 10 cerealeras que tienen el 98%, no le exagero nada, casi todo lo que se comercia está en manos muy reducidas, muy pocas. Y cuando el gobierno quería entrar en Vicentín, lo que les enojaba y preocupaba era esa posibilidad. Por eso no querían de ninguna manera, porque el gobierno adentro podía gestionar, podía pelear un poco para los intereses de la gente. Esos pelean solamente para lo de ellos. Ahora, si no lo entendemos, si no sabemos, si no podemos leer los diarios y comprender qué es lo que nos están queriendo decir, cómo procuran hacernos el cerebro, es que terminamos no entendiendo nada. Cuando Clarín y La Nación, esta verdadera mafia que azota al país, ponen apriete al campo, ponen amenazas al campo, insisten con la palabra apriete y hablan de las amenazas, y esto es lo que hacen recurrentemente. Tenemos que entender que son jugadores que no existen en otras partes del mundo. Nosotros vamos a mostrarle muchas de las dificultades que se generan hoy día, y no verá, cuando se habla de inflación, etcétera, diarios que estén jugando justamente para los que dominan. Verá que no hay apriete, amenazas, lo que solamente en la Argentina se consigue, lamentablemente, por estos medios de comunicación. Y esto es lo que estimula, da aliento, ínfulas a los sectores políticos que representan a los intereses de esos medios de comunicación y a los capangas del campo, de estas cerealeras que se llevan cantidades tan pero tan increíbles de dinero que uno no puede llegar a acreditar que sea posible, que nada les da satisfacción. Y que si son 1.000 quieren 5.000, y si son 5.000 quieren 50.000 millones. Siempre, siempre muchísimo más. Mire lo que dice Vidal, una representante de ese poder. Ahora probablemente diga que tenemos un problema por la guerra y que como están aumentando los precios de los productos agrícolas, tiene que imponer más derechos de exportación o retenciones al campo. El problema no son nuestras exportaciones y no es volver a ponerle un pie arriba de la cabeza al campo, que es el único que genera dólares en este país. Bueno, ahora vamos a ver, eso que dijo, por supuesto, Vidal, es un gran desconocimiento y no es para nada verdad. Pero tomémoslo por un momento, veamos lo que sucede en el mundo como consecuencia de la guerra, esa que ella menciona como una excusa que se va a dar en el futuro. La OCDE, lo dice el país de España, calcula que la guerra en Ucrania va a reducir 1 punto el crecimiento mundial. El crecimiento mundial, el promedio. Habrá países que pierdan 3, 4, 5 puntos y que va a aumentar la inflación. Lo dicen aquellos que estudian claramente lo que ocurre en el orden internacional. Ahora lo invito a compartir este informe de Euronews, pero tomemos nota de todo, porque nuestro trabajo de ciudadanos cada día es más importante para poder entender desde lo que queremos cada tarde entregarles en la columna, sucede en el mundo, ver mejor, tener una lupa directamente sobre lo que pasa en la Argentina. La onda expansiva de la guerra en Ucrania golpea a Latinoamérica, espoleando la elevada inflación que soportan algunas de las economías de la región y disparando los precios de combustibles y alimentos de forma generalizada. Hace 2 años o 3 atrás, un kilo de asado valía 150 pesos, ahora vale 800 pesos. En Brasil, la tasa de inflación registrada en febrero fue la más alta de los últimos 7 años. En términos anuales, supera el 10%, exacerbada por los precios de los combustibles.
La situación económica en Brasil es insoportable, todo ha aumentado. Mucho más al norte, en Panamá, la misma preocupación, sobre todo cuando el entrevistado es un taxista. Sabemos que es una problemática a nivel global, pero igual nos está afectando. Frente a todo esto, la actitud gangsteril de los medios, que son los que informan, entre comillas, permanentemente a la población, nos dice esto, que usted seguramente ya puede, de alguna manera, decodificar mejor. Alberto va a la guerra mientras el mundo nos ataca. El gobierno explica las fallas de gestión, es decir, toda la avaricia del campo, todo lo que se ha robado Clarín en el país son las fallas de gestión. En todo caso, podrá hablar en algunos tramos de falta de personalidad para confrontar con estas mafias. Y lo hace el gobierno argumentando que todos los problemas son mundiales. ¿Alguien puede desconocer lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo? Pandemia más una guerra en la cual los elementos más importantes como la energía, por ejemplo, están poniendo en crisis a Europa, donde no encuentran una gota de combustible. Usted vio lo que estaba sucediendo en España, los precios que han volado en todos los sitios, generando todavía más inflación. El ministro Domínguez, por su lado, estaba explicando el sábado por la mañana lo que se esperó que dijera Alberto Fernández y no dijo, no se entiende por qué. Luego, más tarde, aparecía en el boletín oficial aquello que uno pensaba iban a ser los anuncios de Alberto Fernández, pero lo están haciendo los ministros. Bien, Julián Domínguez hacía estas especificaciones. El presidente de la Nación a cada uno de los ministros nos indicó tomar medidas en nuestras áreas. A nosotros nos encomendó la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar al precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra. Los miedos del gobierno son insoportables. En ese rubro es imposible acompañarlos. ¿Por qué no hay cadena para medidas tan importantes como estas? ¿Ustedes creen que les llegan de la misma manera? Casi se lo preguntamos a los integrantes del gobierno. Estaba hablando Julián Domínguez, lo estaba mirando en C5N y siempre doy una vueltita para ver cómo se comportan los otros canales. En TN lo que estaban haciendo era, tenían a Domínguez en pantalla, pero un comentarista analizaba todo lo malo que era lo que Domínguez iba a decir, que más o menos lo podían saber. Entonces, no era que había información para la gente, sino la desinformación que necesitaba Clarín, socio del campo, en Expoagro y en Mil Negocios, para destruir el análisis de Julián Domínguez. Y todo porque no se animan a hacer una cadenita nacional, porque les parece que cae mal, que aquello era de Cristina Fernández de Kirchner, que por lo menos se permitía informar a todo el país de lo que quería que el país supiera. Y esto era lo que no toleraban y por eso estaban contra la cadena nacional. 10, 15 minutos, media hora, que puede afectar en un mundo que se cae a pedazos, que es una cadena nacional. Pero el gobierno no quiere. Entonces lo que decía Julián Domínguez, los que estaban mirando TN se enteraban de todo lo contrario. Mírenlo, revisen el mismo horario en el que habló Domínguez, hagan una especie de zapping. C5N estaba transmitiendo lo que respondía. Otro canal estaba en ese momento con una pausa publicitaria. Y cuando llegamos a TN tenían un comentarista perfectamente recortado que estaba criticando lo que decía Julián Domínguez a nombre del gobierno. Con ese miedo no vamos a ningún lado. Por favor, infórmenle a la gente, que entiendan qué es lo que está sucediendo. O no era importante lo que estaba comunicando Julián Domínguez. Mira lo que pasa en Inglaterra en estos momentos, en ese mundo que tiene tantos inconvenientes, que parece hundirse, que está como un centímetro más abajo toda la tierra. En el Banco de Inglaterra se suben los tipos de interés al 0,75% para contener la inflación. Es decir, se están dando pasos agigantados en cada uno de los países para ver qué se hace con este verdadero fenómeno que nos aturde, nos confunde, nos obnubila prácticamente a todos. Y por supuesto también a los gobernantes, que no son otra cosa que personas del común con otra responsabilidad. Miren lo que pasa cuando Macri toma carrera en medio de todo este desconcierto y se anima a hablar. Mauricio Macri, gracias al voto positivo de Juntos por el Cambio, que mostró una gran responsabilidad democrática y una fuerte unidad. Y evitamos el default.
el default que él asumió cuando no pagó, por ejemplo, la deuda en pesos en su momento, al final del gobierno de Macri. Hubo dos claves para que se votara a favor. La primera fue la aceptación a retirar los considerandos falsos que había incluido el gobierno y que lo involucran a él. Esto es reírse del acuerdo. Esto es decir, ¿vieron? Me sacaron a mí de problemas. Él cree que es así, el gobierno entiende que no, el tiempo dirá. En segundo lugar, la aceptación de desacoplar la aprobación del endeudamiento y el programa económico. Y otra cosa más que dice Mauricio Macri, gracias al voto positivo de Juntos por el Cambio, es la misma. La otra, entonces, la inflación a la que el gobierno desatendió él, que terminó con la inflación más alta de la historia del 90 para acá, de la historia de los 90 en adelante, más de 30 años. Dice, y hasta promovió durante 2 años, mientras postergaba con excusas, un acuerdo inexorable con el Fondo Monetario Internacional. Es el resultado de sus innumerables medidas equivocadas y de su política de emisión monetaria irresponsable, tan tóxica como letal. Vamos a verlo a Macri, cuando anunciaba las retenciones, que son las que motivaron ahora esta reaparición tan poco saludable para la vida democrática. ¿Qué es lo que falta durante esta transición que se ha transformado en emergencia? Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el ministro Duhovne va a darle detalles sobre este punto. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. Le faltaba llorar, nada más. El Fondo Monetario Internacional le había dicho, haga esto ya, déjese de tonterías, y hágalo. Y entonces lo tenía que hacer y tenía que anunciarlo de esta manera. ¿Qué dijo la mafia de Clarín al otro día, septiembre del 2018? ¿Cuál era el título? Una crítica, retenciones y déficit cero, el plan en el nuevo programa económico. El plan que le presenta hoy Duhovne al Fondo Monetario Internacional, el 4 de septiembre. Vale la pena que ustedes lo busquen. Es decir, era un plan, era un nuevo programa, era una maravilla que se estaba haciendo con un país que se desfondaba económicamente. Esta es la complicidad de quienes procedieron siempre como verdaderos gángster desde el periodismo. Ahora lo invito a que vea nuevamente las tapas. Piense en las tapas de esta semana, cuando ocurre lo mismo con el tema de retenciones, etcétera. Presión del gobierno, presión sobre el campo, cierran exportaciones de soja, subirían las retenciones que efectivamente subieron hasta donde las había puesto Macri. Usted puede creer, por si no lo recuerda, que lo que Macri estaba diciendo en el 2018 era el aumento de retenciones hasta donde ahora las puso Alberto Fernández. ¿Cómo, dirá usted? No, no puede ser. Porque si estaban contentos, conformes, el diario y lo que ahora usted va a ver a continuación, estos tránsfugas de la política, pues entonces ahora tendrían que estar igualmente de acuerdo. ¿Alberto Fernández está haciendo lo mismo que Macri? Pregunta usted, le digo sí. Macri las había puesto en 33. ¿Qué sucedió después? Bueno, en esos puentes, en esos diálogos, en esa manera de amansar ese adversario tremendo, el gobierno las bajó a 31. Este gobierno las bajó. Ahora no tiene más remedio que subirlas, ponerlas donde las puso Macri, pero ahora está muy mal. Ahora no queda bien, ahora es un apriete, una amenaza, algo extorsivo, poco menos del gobierno sobre el campo. Pero cuando las hizo Macri, como del palo, como de todas maneras, Clarín ganaba Telecom, ganaba Nextel, ganaba miles de millones de dólares, que todavía sigue ganando, viva la cara, porque Macri mañana va a dar lo que nosotros le pidamos. En este escenario es que nos estamos moviendo permanentemente. Todo lo que se dice por televisión y por los diarios, en el 95% de los casos, es complicidad con un sistema muy perverso que está contra el pueblo. Y eso nos dice, ¿y cuándo se va a dar cuenta? Lo que llamamos pueblo, la parte pueblo, porque no son todos la idea de pueblo. Están las élites dominantes que de pueblo no tienen absolutamente nada, absolutamente nada. Vamos a ver lo que dicen ahora ciertos personajes del campo. De Angelis, vamos a escucharlo ahora, enojadísimo con lo que pasa. Me trae muchos recuerdos y ojalá no tengamos que volver a lo del 2008.
Ojalá que no. Por eso estamos acá preveniéndole al gobierno de la nación, al presidente, que no se meta con el campo, que lo saque la pata encima, que el campo, el país necesita más producción. ¿Por qué este hombre se anima a decir lo que dice? Bueno, por ese blindaje mediático. Mire usted lo que decía en 2018, no hace 30 años. El 2018 o ayer, cuando Macri ponía las medidas, a diferencia de esto que dice ahora, De Angelis, senador. El senador decía: lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Son 11.000 millones de pesos. Los que vamos a tener para entregar. Está cortito el audio porque son imágenes que ya hemos visto y entonces a veces lo acotamos para no mortificarlo con lo mismo. Es decir, estaba encantado defendiendo lo que había hecho Macri. Ahora está muy, pero muy enojado. No solamente De Ángeles, mire lo que dice Bullrich. Juárez Selman, Córdoba. Unas horas después que el presidente de la Nación no se animó a anunciar lo que iba a hacer, que es volver a meterle la mano al campo. Lo dijo el ministro, dijo: el campo es la gallina de los huevos de oro y quieren matar a la gallina y llevarse los huevos. Nosotros vamos a resistir estas medidas que lo único que hacen es achicar las posibilidades de los argentinos. Menos exportaciones, menos dólares, menos calidad de vida. Por eso, otra vez, aquí, en el campo de Córdoba, el compromiso, mi compromiso a luchar por el campo, por una Argentina productiva y no por una Argentina de parásitos. El tractor que eligió es llamativo, pero siempre hay una puesta en escena para decir esto, que por supuesto es una enorme injusticia. Fácil de advertir cuando uno conoce cuál fue la posición que tuvieron en la época en que ellos mismos, ella era integrante del gobierno, tomaban esta decisión que tomó ahora Alberto Fernández. Yo sé que la gente no sabe que estas retenciones no son nuevas, no son de 0 a 33, sino de 31 a 33, que estaban en 33 con Macri, que Alberto Fernández bajó a 31. Me gustaría cruzarle al presidente y preguntarle, ¿por qué las bajó? ¿Por qué les dio esa ventaja? Si hubieran quedado, las puso Macri, dejémoslas, y las puso el neoliberalismo, es que estarán bien. Y dejarlas, no, ahora las quitaron y ahora hay que ponerlas de nuevo, y entonces ellos dicen lo que dice, por ejemplo, María Eugenia Vidal. Y tanto el presidente como yo sabemos que las retenciones son un impuesto distorsivo. Es un impuesto de emergencia y lo queremos considerar como un impuesto de emergencia. Y vamos a trabajar en conjunto para hacer que ese impuesto pueda reducirse lo más rápido posible y dar todos los debates que hagan falta sobre cómo gasta el Estado y cómo tenemos que administrarnos para que la producción no tenga un pie en la cabeza. Bien, veamos a Nicolás del Pino, que es uno de los capos del campo, pero presté la atención a esta nota de los colegas de Radio Con Voz. Lo que discutimos no es la acción, que estamos de acuerdo, tiene que haber igualdad de condiciones para toda la cadena. Y con esta medida se logra igualdad. Lo importante hubiese sido que se baje la retención, ¿no? Poner en igualdad de condiciones para abajo, pero bueno, eso sabemos que era imposible o muy difícil. Entiendo el planteo de fondo, pero en la concreta de una emergencia donde piden eliminar ese subsidio, me termina dando la impresión, pero tal vez está equivocada, de que los gana más tal vez la reacción política porque le desconfían a Alberto, porque está Cristina. Que los gana más tal vez la reacción política porque le desconfían a Alberto, porque está Cristina, por el pasado, porque le gustaría bajar las retenciones, que la medida puntual. ¿Me equivoco? No se equivoca, pues la medida puntual va a generar una cantidad, 400 millones, 400 y piquito de millones de dólares, que lo que dice el gobierno con ese dinero va a utilizar para subsidiar o ayudar en el precio de la harina, no sé qué. Usted entiende, ¿verdad? Me parece que es claro, que se comprende a qué juegan y de qué manera. Lo grave es que están jugando con usted, están jugando con lo que llamamos pueblo. No todos son lo que llamamos pueblo. Pero esos millones y millones que están esperando tener certeza de lo que van a comer mañana, de que se van a poder comprar los útiles escolares, que van a tener un calzado para los chicos,
que van a poder mandarlos al colegio y no que se queden con hambre en sus casas porque no pueden ni caminar. Usted que vive esa situación de pueblo, porque le toca en carne propia o porque la conoce, de su barrio, de gente que trabaja para usted, lo que fuere. Todos tenemos la posibilidad de tomar conciencia constantemente de lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que ser muy indiferente para no saberlo, para hacer como que no nos damos cuenta de nada. Bueno, quienes comprenden esa situación pueden entender también, por el lado contrario, lo que es capaz de decir el personaje Frigerio. Bueno, es algo a lo cual el kirchnerismo nos tiene acostumbrados, ¿no? Ante cualquier problema, el primer manotazo, la primera idea que se les cae es aumentar las retenciones, aumentar los impuestos, poner cupos a la exportación, cerrar mercados. Todas ideas que han mostrado en el pasado su fracaso. De hecho, con todas estas ideas aún en marcha desde hace tiempo, en febrero la Argentina fue el país con más alta inflación del mundo. Un cronista notable. Bien, dejemos esa imagen un momento más. Es decir, ya trabajan directamente para TN. En este caso, ahí aparece De Angelis contento, reporteando a Frigerio. ¿Sabe que es una locura lo que nos pasa? De verdad, son payasescos, pero al mismo tiempo hay mucho poder, porque él le tiene el micrófono a TN y después puede decir lo que sea, lo que se le antoje, porque es un hombre a proteger. Porque son estos los que dicen cualquier disparate lo que los ayudan, si viven del disparate. Si todas las veces que pueden dicen los improperios más soeces contra las personas y las falsedades más tremendas sobre los hechos. Entonces, ahí están protegidos. Mire lo que este señor Elvio Lausidica, es de Coninagro, charlando en Nacional Rock con nuestros queridos compañeros comandados por Lautaro Maislin en Rock and Roll. Escúchelo. El gobierno está en una situación, desde el punto de vista legal, de inconstitucionalidad en el cobro de las mismas. El gobierno de Macri se había comprometido a sacar las retenciones y evidentemente sacar las retenciones sin haber ordenado la economía en su conjunto, evidentemente era un ingreso que no podía dejar de recibir. Tenemos prevista una reunión con legisladores para transmitirles a los propios legisladores esta situación. Hoy por hoy legalmente hay una situación de duda si deberíamos o no pagar las retenciones. Ahora, el grado de sinvergüencería que pueden tener los políticos y la gente del campo es muy alto, es muy insultante. Porque si es inconstitucional ahora, lo fue también cuando las puso Macri, ni se les ocurrió esa palabra. Quienes no conocen la historia bien reciente de que estas mismas retenciones son las que puso Macri, bueno, podrían pensar, ¿hay algo nuevo en todo esto? No, las pusieron donde estaban. Pero ahora es inconstitucional, es mentira, y no lo van a poder hacer, porque por más en el piso, en el lodo, que esté metida la justicia de la Argentina, hay pasos que no pueden dar, porque un día van a ir por ese prevaricato que cometen en tantas ocasiones, un poco más disimuladamente, van a terminar en la cárcel. Ellos saben que eso podría ocurrir en un país que se ponga en serio, donde es la reforma judicial prometida de un gobierno que todavía no designó un solo juez. ¿Cómo, dice usted? Sí, no han designado un solo juez todavía, en todo este tiempo. Y por supuesto, se ríen los que sí tienen sus jueces. ¿Se acuerda cuando Macri decía Clarín orgullosamente, designa 100 jueces, porque la justicia que había, ya saben, o hacen lo que tienen que hacer o los cambiamos, les decía Macri, y aplaudían los medios de comunicación. Mire este tuit de la legisladora Claudia Neira. Según Juntos por el Cambio, esto que decía también Lausidica, es inconstitucional un decreto que adopta una medida para cuidar a productores y consumidores en medio de una guerra. Sí, Juntos por el Cambio, que aumentó la coparticipación de Cava, nombró jueces de la Corte, eliminó al Fondo Sojero, traspasó las escuchas a la Corte, todo por decreto, todo se lo permiten. Ahora acompáñenme a conversar un instante, una sola pregunta que le queremos hacer a Pablo Zurro, el intendente de Peguajó. Primero, me da mucho gusto saludarlo, Pablo, y segundo, usted como intendente de una ciudad que tiene mucho que ver con el campo, ¿qué opina de esta discusión que se ha planteado sobre la inconstitucionalidad y sobre el tenor de estas retenciones que el gobierno vuelve a aplicar?
El gusto es mío hablar con usted, Víctor Hugo, alguien que tiene bien claro en su venida, en su llegada a Pehuajó, compartimos muy buenos momentos. Yo creo que es una vergüenza más. Aparte hay que saber, porque cuando hablan del campo hay que saber qué es el campo. En realidad el campo no es solo la soja, en realidad tiene que ser mucho más abarcativo con los pequeños, cómo insertarlo. Ahora, si nosotros estamos escuchando las barbaridades que escuchamos de esta gente, pero es más profundo, porque quien habla es el ladrón más grande de la Argentina, que se llama Mauricio Macri, y que nosotros tenemos que escuchar que quien nos endeudó en 57 mil millones de dólares, un país desendeudado por Cristina y Néstor, que se ponga a decir lo que tenemos que hacer. Lo que usted dijo es tan claro con los medios hegemónicos, con TN, con los mentirosos de Clarín, es que la gente, no más allá del campo, que obvio que tiene que tener retenciones, porque si no, no vamos a poder bajar la inflación, es que la gente todavía no ha discernido quién es el culpable de la deuda externa y quién lo lleva a esto. Y estoy totalmente en desacuerdo con el arreglo que ha hecho este gobierno con la deuda externa, pero este gobierno no es el que la produjo. Y estoy totalmente diciendo lo que usted dice, como decimos los militantes kirchneristas, que tenemos que reformar la justicia, que tenemos que ir por la redistribución de la gente, y que hay que escuchar a Cristina, porque nosotros tenemos una persona que la vivió, que la sintió, que es capaz, y que este gobierno parecería que no escucha lo que dice Cristina. Cuando dicen está mal escuchar a Cristina, ¿y cómo va a estar mal? Si cada vez que sale Cristina es un alivio para la sociedad. La gente se está muriendo de hambre, Víctor Hugo, y los de las retenciones, los ojeros, están discutiendo 1 o 2 puntos más, de 31 a 33, y un jubilado gana 29.000 pesos, y el kilo asado vale 1.000 pesos, y dígale a De Angeli, a Burri, a todos los caradura eso, y sinvergüenza, que no es el contexto del 2008, no es el contexto del 2008, no es un piquete de la abundancia en la ruta, a ver si ganan 2 pesos más o 2 pesos menos, y a la vuelta de la esquina tenemos un jubilado que no llega a fin de mes. Es un país totalmente injusto, es un país que nosotros no lo provocamos, pero lo tenemos que solucionar. Es un país donde tendríamos que haber juzgado a las 100 personas, a los 100 ladrones que se robaron 42.000 millones de dólares. Es un país donde Macri no tendría que caminar por la calle. Es un país donde María Eugenia Vidal no podría hablar, porque la verdad que sufrimos la pandemia macrista y ahora y después la pandemia. Es vergonzoso lo que nos pasa a los argentinos y todavía hablan. ¿De qué hablan, caraduras? Pablo Zurro, muchas gracias. No, a usted. La guerra como un mal que no solamente atañe al profundo dolor que provoca Ucrania. La guerra en la muerte de soldados y civiles. A veces separamos como si los soldados no fueran personas. Lo hacemos en función de que el soldado es un profesional y el civil es alguien indefenso y desarmado y que no tiene una responsabilidad directa, aunque sí tiene la de haber elegido cada gobierno que se tiene. Y Zelensky es un hombre que seguramente con el tiempo verá usted lo que llegará el momento de decir. Ahora lo miman, hasta va a escuchar en algún momento que en Europa algunos piensan designarlo, por lo menos como candidato al Premio Nobel de la Paz. Mire, estas son imágenes de lo que está pasando. Este es un bombardeo que se registró en las afueras de Kiev. Es decir, ya están muy, pero muy cerca. La ciudad capital está cercada, no queda demasiado lejos de Rusia y allí han llegado. Se atacó ya un centro comercial. Primero avisan que lo van a hacer y luego lo hacen, pero no todos se enteran, no todos pueden salvarse y mueren también civiles, además de los soldados que ocupan lugares que le dicen desalojen esta escuela y este hospital como ya han hecho y estén ustedes, porque de esa manera se supone que hay un engaño, ya no prospera ese engaño. Mire cómo van quedando las ciudades, mire lo que ocurre hoy día con Ucrania, piense en este desastre y piense que esto ha sido provocado por la impericia, por lo menos eso, de un hombre que como le iba muy mal en 2021-2022, quiso zafar como tantos a través de la política exterior, que en este caso era llevarlo a la guerra. Vamos a escucharlo a Zelensky. We are able to deal a powerful blow. We are able to strike back. But unfortunately, our dignity is not going to preserve the lives.
So I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, the possibility of talking to Putin. But if these attempts fail, that would mean that this is a third world war. No se va a producir porque no lo van a acompañar, lo han dejado solo desde el primer día, lleva 26 pidiendo ayuda y no se la van a dar. Le van a mandar unos pesos, le van a vender armas, no se las van a dar. Estados Unidos con eso no juega. Van a hacer negocio, va a ir al Fondo Monetario Internacional cuanto precisan para después ser los que verdaderamente gobiernen la reconstrucción de un país destruido, y entonces serán ellos, sus constructores, etcétera, los que hagan los negocios inmobiliarios, los que levanten los nuevos edificios como hicieron en Irak. Pavoroso, tristísimo lo que sucede en el mundo. Zelensky dice quiero hablar con Putin, hay que hablar con Putin. Putin ya dice que no. Y esto es lo que seguramente va a suceder. Descarta Rusia por completo una reunión de los presidentes. Primero hay que hacer los deberes, advierte el Kremlin. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, que Ucrania diga que va a ser un país neutral. Habiendo dicho esto, seguramente no estaríamos en esta guerra. Algo que está sucediendo en Ucrania seguramente es que hay mucha gente que empieza a estar muy dolorida con las decisiones tomadas por Zelensky. Por eso Zelensky ha tenido que clausurar, mire esta noticia, los partidos políticos. Nadie puede decir nada que no sea en función, en línea con lo que dice Zelensky. Tenemos la información, por favor. Zelensky suspende la actividad de al menos 11 partidos políticos en Ucrania. Imagínense cuántos habrá actuando en estos momentos ante la guerra a gran escala emprendida por la Federación Rusa y los vínculos de algunos de ellos con este país. Directamente los acusa de traidores. La disidencia entonces ha sido eliminada. Volvamos a la guerra. Volvamos a Mariupol, esa ciudad devastada ya por el ataque que ha padecido. Una ciudad donde Azov, el batallón nazi Azov, es un azote para la gente que se quiere ir, la que quiere zafar de Mariupol para irse a Rusia porque no les queda tan lejos. Bueno, esto es de hace 23 horas. Asesinan entre 80 y 235 civiles, lo dice Sputnik y lo tomamos con pinzas, es información de guerra. Pero lo que están señalando es que asesinan entre 80 y 235 civiles que tratan de abandonar Mariupol. Vamos a ver algo más de Zelensky, porque si no entendemos quiénes son los protagonistas, difícilmente podamos acceder a la comprensión plena de lo que está en juego en esta guerra. Este es un informe norteamericano de la cadena Vox. I think that there's a high chance of ending the war. When? When? As soon as possible. I want to believe that it'll be this year. The presidency was defined by a pretty consistent and precipitous decline in popularity. We're talking about ratings of 30s, even down to like 20s. It was connected to several issues. There was no progress in peace. There were implications of his company listed in the Pandora Papers. He was trying to accumulate more power in the office of the president, which Ukrainians despise. Un asterisco importante es que cuando le preguntan cuándo se va a terminar la guerra, es la que Ucrania hacía dentro de Ucrania con el Donbass, con aquellas provincias que querían y ahora han conseguido independizarse y que siguen siendo, como en todos estos años, muy atacadas. Antes de la guerra ya sabíamos y estuvo dicho que habían asesinado a 14.000 personas, de los cuales la mayoría eran civiles y con cientos de niños. Quiere decir, hay una historia que este hombre en ese reportaje tranquilo, antes de esta guerra que llamamos la guerra de Ucrania, no sabía cuándo iba a terminar. Y la propia sonrisa desconcierta, porque era una guerra tremenda, lo sigue siendo, que tenía a Ucrania como protagonista dentro de sus propias fronteras. Sin embargo, le siguen dando para adelante en el impulso que permite que Zelensky continúe con una guerra que es un suicidio. Casi 4 millones de exiliados, mañana va a leer las cifras.
10 millones de exiliados dentro de Ucrania que se van de la zona más peligrosa en el este hacia el oeste. 10 millones que también abandonaron sus hogares y se van a cientos de kilómetros y algunos consiguen pasar a la frontera, pero ¿hasta cuándo Polonia o Rumania pueden darle cabida, un apartamento o un lugar para que puedan dormir? Ya no dan abasto, ya no pueden y hay que darle de comer y hay que ayudar en todo sentido. En consecuencia, el movimiento se produce dentro del país. Estamos hablando de 1/3 de la población que está viviendo ya una situación muy dolorosa, muy deplorable, con sus niños en brazos, yendo para aquí y para allá. Y cuando no hay como irse al exterior, por lo menos irse dentro de Ucrania. Y desde afuera siguen diciendo, bravo Zelensky, quiere hablar con el Congreso norteamericano, bien, lo aplaudimos. Quiere hablar con el Boris Johnson a Londres, bien, lo aplaudimos. Quiere hablar con Israel, escuchando al representante de un gobierno cuya historia con respecto a los judíos Israel conoce muy bien. ¿Por qué no nos mandan armas?, le dice Israel. Nadie manda nada, salvo que le quieren vender. No se van a cruzar con armas gratis desde Israel para arruinarle el negocio a los Estados Unidos, que se las quiere vender a Ucrania. Algún día se las va a cobrar. De alguna manera, ¿qué estoy diciendo? Por supuesto que se las van a cobrar. ¿Sabe por qué le señalo esto? Porque están diciendo a Zelensky que podría ser nominado al Premio Nobel de la Paz, a un hombre que no sabe en estos momentos dónde está parado, que quizás no lo supo nunca, porque no se puede lanzar a tanto sufrimiento, a tanto padecimiento a su propio país, tan solo por decir voy a integrar la OTAN, porque mientras no decía esto, Ucrania, según él mismo, tenía una vida más tranquila en la parte que no estaba en guerra con el Donbass. Llamados de todo el mundo para que nominen a Zelensky al Premio Nobel de la Paz. El tejido de la civilización es fino como el papel, somos sus guardianes y nunca podemos descansar. Esto lo escribe un grupo de políticos que piden una prórroga para las nominaciones del Nobel para ver si lo pueden colocar a él. Miren lo que cuenta este mercenario colombiano sobre la situación que está atravesando Ucrania. ¿Para qué le van a mandar armas? Si no pueden ejército contra ejército de ninguna manera hacer pie por las dificultades que tiene Ucrania, por la prohibición que tenía, de acuerdo a lo que se había dicho internacionalmente, poder generar sus propios armamentos y desarrollarse bélicamente. Este bombazo fue el hecho detonante para que decidiera dejar la Legión y hoy estar en Polonia contando la historia. Solamente teníamos un cartucho por proveedor, solamente no teníamos casco, no teníamos protectores, no teníamos nada. En la unidad con la que yo estaba parecían todos Boyer Scout, en la noche hacían fogatas, las luces blancas prendidas. Martín tiene experiencia militar, estuvo junto a la Legión Francesa en Mali y también en otras zonas de conflicto. Lo que vivió en Ucrania es totalmente asimétrico en términos de guerra. Dice, y le envía un mensaje a los colombianos que quieren ir a Ucrania, no regalen su... Entonces, si es totalmente asimétrico, como está narrando este joven mercenario que fue a luchar pero no tenía ni casco. Fíjese qué situación para enfrentar al 1 o 2, en el peor de los casos, el segundo ejército del mundo. Mire la situación a la que expuso Zelensky. ¿Por qué? Porque él dijo, vienen a plantear la guerra y la OTAN bombardea Moscú. Sueño absurdo, una estupidez que no tiene límites. Y con todos estos muertos y con todos estos exiliados, todavía desde Europa le dicen, vamos a un Zelensky. En vez de decirle, termine con esto. Diga que Ucrania, como ya mismo usted aceptó, Ucrania va a ser neutral, no puede entrar a la OTAN. Ya hemos entendido que no vamos a estar en la OTAN, lo dijo Zelensky. Por supuesto que no van a entrar en la OTAN, porque si no, sí vendría la Tercera Guerra Mundial. Pero no va a venir la Tercera Guerra Mundial porque la OTAN y Estados Unidos no quieren saber nada. Una cosa es que caigan bombas en Ucrania, piensan en París, en Londres, en Nueva York. Otra cosa es que caigan sobre la Torre Eiffel, sobre el Big Ben o sobre el Madison Square Garden. Es decir, que caigan sobre los lugares más simbólicos que cada una de estas ciudades puede tener. Una cosa es la destrucción de quienes nos quedan lejos y pocos saben ellos quiénes son realmente. Y otra cosa es que las bombas piquen cerca y caigan en casa. Son muy crueles. No tienen vergüenza en el mundo de seguir sosteniendo a Zelensky en vez de decirle, Zelensky,
haga el arreglo que haga en nombre de su pueblo, salve vidas, evite más exilio, evítele más dolor a su país. Esto nunca fue una guerra, no se puede ni plantear la guerra. Donde hay una bomba que caiga sobre Rusia no es una guerra, es una invasión, es una directa participación de un solo país contra otro. Entonces, si esta es la diferencia que hay de ejército a ejército, ¿para qué seguir? ¿Por qué seguir tan solo aferrado a la idea de que un día Biden y los demás van a decir, bueno, ahora sí vamos, no van a ir nunca, habría que decirle a Zelensky. Mire lo que este neonazi hace, porque es importante. En Portugal, la justicia le levantó una medida a un peligroso neonazi para que viaje a Ucrania. Se da cuenta que las informaciones son muy cercanas o directamente absurdas. No se puede entender. Y ahora véalo a Putin hablando justamente de la desnazificación. El tema es que la gente de Crimea y Sebastopol lo hicieron correctamente cuando decidieron poner unas duras barreras en el camino a los fascistas y los nacionalistas radicales. La gente en Donbass tampoco estuvo de acuerdo con este golpe de Estado. Contra ellos se realizaron inmediatamente operaciones de castigo, y no solo una. Los rodearon de bloqueos, les dispararon sistemáticamente con artillería, les dieron golpes de aviación. Eso es lo que se llama genocidio. Liberar a la gente de esto que se llama genocidio es el motivo principal y original, y el motivo de la operación militar que empezamos en Donbass y en Ucrania. Es Putin tratando de mostrarle al mundo que no es él, sino que es Rusia la que está detrás. El apoyo que había conseguido en ese estadio importaba para dentro de Rusia, pero muchísimo más para el resto del mundo, donde todo el tiempo se atribuye a que la guerra es una ocurrencia, una impertinencia hacia el mundo de Putin. Es Rusia la que está tratando de evitar ser rodeada por sus enemigos, eso que ya hemos dicho 1000 veces, Estados Unidos evitaría si los misiles estuvieran en Canadá, en México o en Cuba. Ya cuando estuvieron en Cuba en 1961 era un muchachito uno y escuchaba hablar de que se venía la Tercera Guerra Mundial, porque Kennedy iba a reaccionar de esa forma si Khrushchev no sacaba aquellos misiles que estaban entendidos y que fueron quizá las primeras noticias internacionales a las que les prestamos verdaderamente atención, porque teníamos miedo. Mire lo que dice Zelensky cuando habla con Israel. Es un hombre desesperado. ¿Por qué no le dicen la verdad? ¿Por qué no le dicen, señor, termine con esta guerra de la manera que usted sabe que finaliza con ella? Después de todo este tiempo, ¿por qué no nos han proporcionado armas? ¿Por qué Israel no ha impuesto fuertes sanciones contra Rusia? ¿Por qué no presiona a las empresas rusas? La respuesta depende de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y el pueblo de Israel va a tener que vivir con esa respuesta. Los ucranianos eligieron hace 80 años salvar a los judíos y por eso tenemos aquí a gente honrada de todo el mundo. El pueblo de Israel se enfrenta ahora a una elección semejante. Hubo una intensa participación del sector nazi ucraniano dominante que se alió con los alemanes para matanzas que fueron el comienzo del Holocausto. Antes de las cámaras de gas está lo que ocurrió en los barrancos de Kiev, en Babi Yar, matando a miles y miles y miles de judíos de la forma más perversa. Y cuando vieron que aquello era inconveniente y demasiado costoso, se le ocurrió a Hitler. Luego, lo de las cámaras de gas, etc. Es extrañísimo este discurso que se permite Zelensky hablando con Israel. Pero es un hombre que dice, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no nos mandan algo? ¿Por qué no participan? No lo van a hacer. 26 días y no se dio cuenta. Tendría que haberlo sabido antes. Un estadista estas cosas las ve venir. No se le puede provocar tanto dolor a su pueblo porque uno se embala con una guerra que tiene una motivación política. Entonces cuando vemos estas imágenes que tienen que ver con los bombardeos, con los edificios destruidos, con civiles y soldados que mueren, con los ataques ahora con misiles de muy bajo de manera de poder contrarrestarlos, porque tienen 10 veces la velocidad del sonido. Imagínese usted la posibilidad de embarcarse en una guerra contra un país que tiene eso. Al día 20 o 22 recién se les ocurrió utilizar ese tipo de misiles, 10 veces la velocidad del sonido. Quedémonos reflexionando y esperemos que mañana mismo Zelensky
termine con esta guerra. Ahora, el gusto de decirles que llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia en la programación de C5N, para entregar su gran programa de todas las noches, y yo diciendo gracias a Anabela Sánchez, a Federico Ferro, a Julián Capazo, aquí, a Pato Del Vecchio, a Chuzo en la dirección y a Juan Pimonte Onganía, de la dinastía de Charlie Montes Onganía, que ahí está en contacto seguramente con Gustavo Silvestre. Les digo hasta mañana, si Dios quiere, y muchas gracias.